Con un timing político digno de una producción maravillosa, coincidiendo con que hoy es el llamado a sala que deberá concurrir el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para dar explicaciones de lo que ocurrió con el asesinato de estas 6 personas en un centro carcelario y, otros temas que hacen al Ministerio del Interior. Les contamos también que el Servicio Paz y Justicia publicó un documento donde habla de implicancias y consecuencias en la regresión de garantías procesales y derechos fundamentales que podría traer la aprobación, o que seguramente traiga, ya lo vamos a estar viendo eso, la aprobación del plebiscito de allanamientos nocturnos que busca modificar el artículo 11 de la Constitución de la República, que consagra al hogar como inviolable y por lo tanto de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo con orden expresa del juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. Allí se afirma que el allanamiento es una actuación estatal violenta de invasión al hogar que solo debe ser utilizada en situaciones excepcionalmente justificadas y bajo la invocación de razones de peso relacionadas con una investigación penal y o la detención de personas debidamente individualizadas. Serpaj indica que es falso que la policía no pueda actuar en la noche. No nos vamos a extender más, ya le vamos a estar dando los muy buenos días y el agradecimiento por acompañarnos esta mañana a la politóloga e integrante de Serpaj, precisamente Tamara Zamudio. Tamara, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días para todas y todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, qué polémica se ha instalado y me parece que poco sabemos, en realidad, más allá de que cada uno o cada una pueda posicionarse de un lado y del otro, nos interesaba profundizar en esto para que, podamos tomar una determinación a la hora de votar con elementos, ¿verdad? Sí, exactamente, porque es un problema, digamos, que siempre se debate esta cuestión de que los plebiscitos están constitucionalmente asignados para ser votados junto con las elecciones nacionales, y eso generalmente lo que hace es debilitar mucho el debate sobre la cuestión de fondo, ¿no? Exacto. Muchas veces, o generalmente, estos plebiscitos terminan siendo parte de la disputa electoral, del ida y vuelta, está pasando también con el plebiscito de seguridad social, y no tenemos en definitiva herramientas o acceso a información que nos pueda brindar cuando sabemos esto mismo, ¿no? Que son iniciativas de mecanismos populares, pero también de modificaciones constitucionales y por lo tanto requiere obviamente de la información o de la mayor información de la ciudadanía para saber qué es lo que implica, ¿no? Y en ese sentido es que, intentamos en este posicionamiento aportar en este debate sobre el tema de allanamientos nocturnos, que como sabemos es una medida que el actual gobierno de coalición ha intentado colocar, digamos, arriba de la mesa a lo largo de su gestión, y a través, en definitiva, de este mecanismo que habilita la realización de un plebiscito a través de del acuerdo, digamos, de 3/5, digamos, de la Cámara, de la Asamblea General y de los parlamentarios, es que se lleva adelante, ¿verdad? Claro. Y tú decías, que pasa esto con los plebiscitos, pasó en su momento también con el del voto fuera de fronteras, pero ¿por qué es falso que la policía no puede actuar en la noche? ¿Por qué Serpaj afirma eso? Bien, porque efectivamente se puede realizar allanamientos nocturnos. En realidad, lo que nuestra Constitución establece es que en horas de la noche no se puede entrar dentro de los hogares, ¿no? Pero cualquier otro tipo de espacio físico que no sea un hogar, un depósito, una empresa, el puerto de Montevideo, cualquier otro puerto también, pueden ser allanados en horas de la noche, también mediante el mismo mecanismo que en el día, o sea, con habilitación del juez y con mecanismos especiales y generalmente cuerpos, una mayor cantidad, digamos, de efectivos policiales lo realizan con determinados mecanismos, pero ya existen los allanamientos nocturnos y es mentira que no se realizan allanamientos nocturnos. Lo que no se realizan es en ámbitos del hogar, que eso es una garantía que nuestra Constitución tiene desde 1830, el establecer que el hogar es un sagrado inviolable, y esto lo establece también no solamente en relación a los cuidados nocturnos, que se ha hablado mucho esta cuestión de que
sí, es cierto, en 1830 no había energía eléctrica y que entonces, bueno, por eso se puede estar señalando eso en la Constitución, pero es necesario también señalar que nuestra Constitución es garantista en algunos derechos liberales e individuales que son fundamentales, como es el derecho a la seguridad, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia libertad individual, y la propia Constitución establece que el hogar es un espacio que garantiza estos derechos, ¿no? Entonces, nosotros se habla mucho de esta cuestión de que la mayor parte de los países lo tienen. Nosotros lo que queremos como señalar y sobre todo marcar es que nuestra Constitución tiene algunas particularidades en relación a ciertos derechos individuales o ciertas libertades individuales que creemos que son garantes, que son justamente aspectos que la Constitución destaca en relación a derechos fundamentales. Y por eso está consagrado el hogar como un ámbito inviolable y que no puede ser invadido, digamos, en horas de la noche. Otro aspecto que nos parece importante señalar, por un lado, esta cuestión de hay allanamientos en otros espacios que no son hogares, y la policía, el otro punto, digamos, es que en los hogares, en las horas de la noche, frente a determinadas situaciones, tanto el Código del Proceso Penal como también la Ley de Procedimiento Policial y algunas normativas vinculadas a violencia basada en género, establecen y permiten y habilitan que la policía ingrese bajo determinadas situaciones. Por ejemplo, frente a un hecho de denuncia vinculado a violencia doméstica, ¿no? Si se denuncia ese hecho, se toma que se considera que tácitamente se está habilitando frente a una situación, de riesgo, el ingreso de la policía, o cuando está habiendo algún hecho delictivo en ese momento y se solicita el ingreso, la policía tiene en esos momentos de flagrancia, tiene establecidos determinados criterios para ingresar en los hogares. No es cierto que no pueda ingresar frente a situaciones, por ejemplo, de riesgo, de peligro o de violencia que se esté viviendo dentro de algún hogar, ¿verdad? Sí, por otro lado, los mismos sindicatos policiales, hay más de uno, pero por lo menos algunos han hecho saber que no están dadas las condiciones para ellos tampoco para realizar esos allanamientos nocturnos, lo cual, pone allí otro elemento a considerar también. Discúlpame que no sé si no te escuché bien, perdón. Bueno, decía que algunos de los sindicatos policiales también ha hecho saber que presentan inconvenientes, que no están en condiciones de poder realizar esos allanamientos nocturnos, decía. Entonces, allí se agrega un elemento más a tener en cuenta. Totalmente. El sindicato policial ha manifestado su rechazo, ¿no? Y esto es por algo que, que también está en este posicionamiento. Es importante señalar que los allanamientos siempre son procedimientos violentos, un poco lo señalabas al principio tú, son intervenciones que requieren determinadas estrategias y sobre todo recursos especializados para poder realizarse, ¿verdad? Y con recursos especializados digo, por un lado, que generalmente en los allanamientos nocturnos se utilizan mayor cantidad de efectivos policiales. Esto también implica una reorganización en horas de la noche de lo que es los recursos policiales que están en ese momento, ¿no? Para poder abordarlo. Sabemos y conocemos que existe una falta de capacitación en muchos ámbitos por parte de la policía. Han habido situaciones de violencia física o de violencia con armas de fuego, donde la propia policía manifiesta, no tener quizás los conocimientos necesarios. Y además pensemos que este tipo de intervenciones, que ya de por sí son violentas, implican algún tipo de riesgo, porque lo pueden implicar, en horas de la noche generan mayores riesgos, ¿no? O sea, mayores riesgos de que pueda escalar la violencia, de que puedan generarse efectos no deseados, ¿no? En ese sentido eso puede repercutir en una situación de mayor riesgo hasta de vida o de daño para cualquier persona, las que se encuentran en el hogar en ese momento y también la policía, ¿verdad? Entonces hay una situación de mayor riesgo que entendemos que los funcionarios policiales están poniendo, digamos, arriba de la mesa, y es entendible que así sea por esto que yo mencionaba de los efectos que genera o que puede generar la realización de un allanamiento nocturno en un hogar. Y ahí voy a otro punto donde, también existe, y ahí podemos ver y también desde Serpaj dar cuenta de la existencia de muchos procedimientos irregulares con esta regulación de allanamientos diurnos en determinados espacios o bajo la orden del juez que habilite, porque a veces los allanamientos
se realizan en hogares, se realizan en determinados territorios donde, bueno, quizás es un pasillo al fondo, no está tan clara la numeración y es muy común que ocurran errores, ¿no? O sea, que la policía no logre identificar en definitiva el hogar al que iban y ingresen a hacer allanamientos de vuelta señalando la violencia que generan este tipo de procedimientos, ¿no? Porque, bueno, es una revisión, a veces una reducción violenta, bueno, ya han habido y hemos recibido denuncias, ¿no? De violencia psicológica, de amenazas, también a la hora de realizar allanamientos, de roturas en relación a algunos de objetos personales, aparte de lo que es la revisión de todo el hogar. Entonces, son procedimientos que tienen que estar muy bien elaborados y armados por las implicancias que puede generar algún error en el procedimiento, ¿verdad? Ni que hablar si hablamos de hogares donde hay infancias y adolescencias. Y en ese sentido también es muy preocupante que ni en la legislación, ni en la argumentación, ni cuando se habla de algún tipo de reglamentación, se manifiesta qué es lo que ocurriría con las infancias y adolescencias que se encuentran en esos hogares que son allanados. Y eso es muy peligroso, porque bueno, si las personas que se encuentran dentro del hogar adultas son detenidas, esas infancias quedan sin ningún tipo de respuesta, ¿sí? Y la policía no se los debería llevar, por el CNA no se los debería llevar detenidos, pero no sé si tendría que actuar algún organismo estatal, por ejemplo el INAU, que debe garantizar los derechos de las infancias y las adolescencias si estamos frente a un procedimiento de este tipo y los niños, niñas y adolescentes quedan solos y solas, además de vuelta de lo que decía, ¿no? De las implicancias de estas acciones violentas y de generar, digamos, distintos daños y traumas en los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Eso es un punto que es importante señalar. Y también que los allanamientos son también acciones violentas para toda la comunidad en relación a esto que decía, no solo los errores que se pueden generar o las escaladas de violencia, donde, bueno, quizás un tiroteo, una situación de violencia física puede afectar a algún vecino, alguna vecina que se esté alrededor, sino que muchas veces también tenemos en estos procedimientos que son a veces operativos especiales, donde hay una serie importante de allanamientos, eso genera sin dudas un impacto muy importante en el territorio, la violencia también comunitaria, ¿no? Afecta la cotidianeidad de las familias que se encuentran alrededor, también de los espacios educativos, recreativos o laborales que también estén alrededor de ese tipo de prácticas. Y sobre todo lo que decimos es, bueno, tenemos este marco de violencia, pero además los allanamientos en definitiva son medios probatorios. Los allanamientos se realizan generalmente cuando se está solicitando el ingresar a algún espacio para poder obtener prueba, ¿no? Y en este caso, y más cuando se dialoga que es en función de la necesidad de combatir los hogares de venta de droga, bueno, esperando encontrar algún tipo de sustancia, cuando, existen distintos mecanismos para poder generar pruebas que no necesariamente tengan que ser los allanamientos, ¿no? Apelar a otros mecanismos de inteligencia y, en definitiva, de investigación policial, es para nosotros muchísimo más efectivo y eficiente en poder identificar no solo las ventas en los hogares, que como decimos son el eslabón más débil, ¿no? Claro. De la cadena del narcotráfico, sino sobre todo y principalmente poder ir hacia la investigación y la persecución penal de organizaciones que en definitiva son las que gestionan y movilizan todos esos recursos en el territorio, porque como sabemos la organización criminal vinculada al narcotráfico tiene en definitiva una está elaborada y está llevada adelante por organizaciones criminales que buscan otros mecanismos que están más vinculados con espacios de poder, ¿no? Claro. Y que tienen determinados poderes, sobre todo económicos, para llevar adelante este tipo de tareas y de negocios, y en definitiva, cuando hablamos de querer cerrar una boca en un barrio, tenemos no solamente que ir a ese espacio físico, sino seguir la cadena. Hacia arriba exactamente en la cadena, porque seguramente ese espacio físico se cierre, pero si la organización criminal continúa actuando, va a abrir en algún otro espacio otra boca u otro espacio de venta. Sí, justamente, era una de las consultas que quería realizarte, porque hay allí también una estigmatización de determinados sectores de la sociedad y no de otros, donde sabemos que está realmente el negocio, ¿no? Es decir, los
los cargamentos de cocaína que salieron de nuestro país o que pasaron por el puerto sin ser detectados, no estaban en esos barrios sobre los que se plantea hacer un allanamiento, donde además viven familias que están viviendo una doble violencia, porque con los narcos detrás están viviendo una violencia permanente. Si le sumamos la violencia de la policía, no parece ser muy vivible, ¿no? La situación no parece que se esté aportando soluciones, en definitiva, visto desde este lado, digamos, de la ignorancia, ¿no? Sí, ahí esto que decíamos, ¿no? O sea, en este tipo de territorios se está viendo como una doble cuestión, ¿no? Por un lado, la ausencia del Estado, o sea, ha habido un retiro del Estado en materia de políticas públicas, en materia de políticas sociales, de políticas educativas, recreativas, que acompañen la trayectoria de ciertas infancias, adolescencias y comunidades, ¿no? Que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Y en este retiro del Estado sí ha habido una presencia que a veces es más hegemónica y más única o presente, que es la de la policía, ¿no? Entonces hay una doble cuestión una acción policial que es represiva generalmente, que es persecutoria sobre algunos sujetos, ¿no? Ahí hemos en Serpaja abordado el tema de la violencia policial, por ejemplo, con los jóvenes pertenecientes a determinados barrios, ¿no? Hay una acción estatal orientada hacia la represión y no hacia el acompañamiento o abordaje de estos problemas desde otra mirada, ¿no? Y ahí Serpaj siempre ha intentado señalar que el problema de la seguridad siempre es un problema principal e inicialmente de derechos humanos, ¿no? De derechos humanos fundamentales que deben ser garantizados y que la acción del Estado tiene que estar en primera y fundamentalmente orientada, como decía, a robustecer la acción del Estado en relación a la garantía de otros derechos, porque ahí es donde, determinados mercados como ilegales, como el narcotráfico, empiezan a operar. Y en este segundo punto también es importante señalar que, esta lucha contra el narcotráfico, digamos, entre comillas, digamos, es una orientación, digamos, política que se ha tomado a la hora de pensar los problemas vinculados al consumo problemático o al consumo de sustancias, ¿no? Donde nosotros apelamos a pensar políticas que sean regulatorias y no prohibicionistas, entendiendo que el prohibicionismo es el que ha estimulado, por un lado, el crecimiento de un Estado más punitivo y represivo hacia quienes no solo negocian, sino también consumen este tipo de sustancias, y también han dejado espacio abierto a que se desarrollen estos mercados ilegales que tienen, obviamente, un lucro, digamos, económico muy importante y que hace que se reproduzca de una forma tan expansiva sobre determinados territorios y sobre determinados sectores. Entonces, es muy importante también siempre abordar y discutir, si hablamos de combate al narcotráfico, lo que es nuestro sistema y nuestro paradigma prohibicionista, en el que se para obviamente toda América Latina y sobre todo Estados Unidos desde hace muchísimos años, pero que es necesario poder rebatir y discutir, además de un abordaje en relación a la salud mental y el consumo problemático, ¿no? Que también tenemos una deficiencia muy importante en abordar lo que es el consumo problemático de sustancias. No tenemos suficientes recursos en materia de salud. También el alcohol, ¿no? Del alcohol también, sin duda, de múltiples sustancias, ¿no? Pero no contamos con recursos públicos, tampoco privados que sean suficientes, pero tampoco públicos para poder apoyar a la población que esté en una situación de consumo problemático y que requiera algún tipo de apoyo, que no sea la internación involuntaria, digamos, de que obviamente nos posicionamos en contra, pero además no tiene ni cuenta con recursos estatales hoy como para poder ser abordada, ¿no? No tenemos espacios de internación adecuados y disponibles para las personas que hoy tienen o padecen algún tipo de consumo problemático. Entonces, la mirada y el abordaje tiene que ser por lados que obviamente que son quizás menos útiles en materia electoral o en materia de medidas que puedan parecer más inmediatas y sobre todo efectistas, ¿no? Acá el allanamiento nocturno, como sabemos y ocurre y ha ocurrido hace bastantes años con el tema de los allanamientos diurnos, generan esa sensación de una imagen fuerte, de una imagen presente del Estado, pero en definitiva los resultados que generan son no son útiles, digamos, y en definitiva reproducen la violencia más que lograr algún tipo de resultado para combatirla.
Hay algo que yo a lo que voy casi siempre, porque bueno, ejerzo esta profesión y digo que qué importante es también la actuación de los y las periodistas, de los medios de comunicación en esto, ¿no? Cuando de pronto relatamos como natural que a una mujer por querer ingresar unos gramos de droga a la cárcel se la procese de determinada manera, y por el otro lado mencionamos a grandes traficantes como empresarios, ¿no? Es decir, también allí en la utilización de cómo se informa y cómo se utiliza el lenguaje, hay una brecha que se va generando casi inconscientemente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y en realidad da cuenta de lo que es la selectividad penal, pero también una selectividad penal basada en una construcción social e histórica de cómo nosotros miramos los delitos y las personas que cometen determinadas infracciones o cometen otras, ¿verdad? Y ahí es eso que tú decís, o sea, creo que toda la sociedad, porque tanto el periodismo como los políticos no salen de repollo, digamos, claro. Somos parte de la sociedad, ¿no? Somos parte de esa construcción social y poder, empezar a desandar ese tipo de imágenes construidas y reproducidas también es una responsabilidad de todos y todas. Sin duda que el periodismo, la prensa tienen un rol central en poder difundir esa información, pero creo que también es importante, y acá Serpaj tiene una mirada muy antipunitiva, digamos, claro, sobre la forma de resolver los conflictos, siempre pensando que es necesario poder apelar a otros mecanismos y otras formas que no sean el castigo, sabiendo que discutir esto implica discutir hasta las formas en las que nos vinculamos, ¿no? Porque el castigo ha estado signando y marcando mucho nuestra forma de vincularnos, ¿verdad? Pero bueno, a nivel social hay una construcción de una penalización sobre determinados territorios, sujetos y segmentos de la sociedad, y eso, como decía, lo vemos en nuestra organización a través de distintos ámbitos donde la acción represiva del Estado se focaliza en esos territorios y en esos sujetos, a través de la persecución policial, a través también de la persecución penal en adolescentes y también en adultos, y en definitiva, cuando hablamos de persecución penal es la realización de una investigación, pero también, sobre todo, de formalizaciones que tienen que ver con la privación de libertad, y ahí obviamente la responsabilidad de todos y todas en relación al aumento de penas y, como bien decías tú, al aumento de determinadas penas que van en este sentido justamente de atacar el eslabón más débil de una cadena mucho más compleja, porque bueno, si bien a nivel territorial puede ser más visible que exista una boca, como decía, el mantenimiento y el sostenimiento de esa boca tiene que ver con organizaciones y con personas y figuras que están en otros lugares y no en esos territorios que generalmente son las que en definitiva terminan siendo penalizadas en mayor medida. Tamara Zamudio, integrante de Serpaj, politóloga, muchas gracias. Siempre un gusto conversar contigo, a pesar de que estos temas preferiríamos no tener que abordarlos, ¿no? Sí, exactamente. Para nosotros es preocupante, ver que en todas las elecciones tenemos algún tipo de propuesta punitiva en relación al problema de la seguridad. Siempre nos invita a seguir pensando, pero también creemos que es necesario dar un debate más allá de estos temas, porque cuando ocurren este tipo de plebiscitos, también la discusión se termina colocando en ese foco, en ese punto, y creemos que es necesario abrir mucho más la cancha y pensar ideas y acciones estratégicas a largo plazo, y sobre todo de vuelta desde una mirada de derechos humanos, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Nos reencontramos pronto. Muchas gracias y a las órdenes. Gracias a ti.